Y seguimos en el último bloque ya de lo que es este programa denominado Sesión Abierta. Nos visita esta noche el doctor Gustavo Sadi, ministro de Gobierno y Justicia de la provincia. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, preguntar lo primero y lo más importante que tiene que ver con este anuncio que hizo la gobernadora en su discurso durante la apertura de la Asamblea Legislativa, que tiene que ver con la reforma del Poder Judicial y la reforma también política, la reforma de la Constitución. Que nos explique básicamente de qué se trata, porque por allí la gente mucho no lo entiende. Bueno, la gobernadora planteó una serie de temas atinentes al Poder Judicial. Mucho se habla hoy de la Corte, pero la gobernadora anunció varios proyectos, uno de los cuales ya fueron enviados cuando se remitió el proyecto de la reforma a la Constitución provincial, entre los que se pueden destacar otorgarle rango constitucional al Consejo de la Magistratura. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? Es el órgano encargado de seleccionar a los magistrados de nuestra provincia. Y en el día de mañana, como el Consejo de la Magistratura está por ley y no en la Constitución, puede venir cualquier gobierno, dejar sin efecto esa ley y vuelve a ser el Poder Ejecutivo quien tenga la facultad para... Con mayoría simple se podría hacer eso. Con mayoría simple, y el Poder Ejecutivo es el que tendría la facultad de designar a los jueces, como sucedía anteriormente a la implementación del Consejo de la Magistratura. La idea de la gobernadora es que se incorpore a la Constitución provincial, cosa que no se modifique tan fácilmente y que sea un órgano que está formado por la Corte de Justicia, por magistrados, por miembros del Poder Judicial, por miembros del Colegio de Abogados, por diputados y senadores, quienes sean los encargados de ver la idoneidad de los nuevos magistrados. También plantea la gobernadora, y lo planteó en la Constitución, en la reforma de la Constitución provincial, la creación del Foro Contencioso Administrativo. El Foro Contencioso Administrativo hoy son causas que tiene que decidir la Corte de Justicia, con competencia se llama única y originaria, o sea, la Corte de Justicia resuelve, póngale en contra, alguna cuestión contenciosa administrativa y ya no hay posibilidades de apelación. Y ya desde hace un tiempo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso famosísimo que es el caso Báez contra Panamá, declaró la necesidad de que algún particular tenga una doble instancia, de que si tenga un fallo desfavorable pueda recurrir a otro órgano si no está conforme con la decisión judicial. Otra de las cuestiones que plantea la gobernadora en la reforma de la Constitución es la creación del Ministerio Público de la Defensa. ¿Qué significa eso? Actualmente, el Procurador General de la Corte tiene a su cargo los fiscales, que son los que acusan, y los defensores oficiales, quienes son los que tienen que defender a los incapaces, a los menores, e incluso a quienes no tienen los recursos necesarios para poder contratar un abogado. Pero ahí hay un conflicto de intereses, porque no puede estar representando el procurador a quien acusa y a quien defiende. Y esto ya fue modificado en su momento en la Constitución del año 1994, en la Constitución de la Nación Argentina, y es necesario adecuarlo. En ese sentido, la gobernadora, en el discurso del 1 de mayo, le planteó a los legisladores la necesidad de que se apruebe la reforma este año, para que se puedan elegir los convencionales constituyentes el año que viene en forma conjunta con las elecciones para evitar un doble gasto. Habida cuenta de que sobre todo el Frente Cívico y Social y el resto de la oposición manifestaba que no podía llevarse a cabo el año pasado porque estábamos en un año electoral. La gobernadora reiteró el pedido de que habiendo pasado ese obstáculo, hoy se declare la necesidad de la reforma. Con respecto a este punto, la verdad que al bloque del Frente Cívico y Social no lo escuché pronunciarse sobre si iban a tratar la reforma este año, pero... Bueno, recién estuvo la diputada Paola Bazán y dijo que sí que ven propicio este año que no hay elecciones a la vista para tratar y profundizar el tema, al menos para abordar el debate.
Es muy importante eso, porque sí lo había escuchado del Frente Tercera Posición, que también es un bloque opositor al gobierno, que de manera coherente lo dijo, que el año pasado ellos también plantearon la posibilidad de que no podía elegirse en ese año electoral y que estaban dispuestos a tratarlo, porque la reforma, aparte de estas cuestiones judiciales, establece la necesidad de que los legisladores comiencen a trabajar a partir del 1 de febrero y no a partir del 1 de mayo. Es la única provincia incluso. Es la única provincia. Lo escuchábamos al doctor Belli, quien participó en el tema de la reforma, y ellos plantearon que se incorpore a la Constitución el Observatorio de Derechos Humanos, un montón de cuestiones que ya lo sabemos. Dentro del planteo de lo que fue esta reforma integral de la justicia, la gobernadora también está planteando algo importante e instruyó a los legisladores de Frente para la Victoria para que realicen un proyecto integral con respecto a estos temas. Que se comiencen a revisar y modificar o ampliar las circunscripciones judiciales. ¿Qué son las circunscripciones judiciales? Es la jurisdicción que tiene un tribunal con respecto al territorio. Por ejemplo, la circunscripción de Recreo. Recreo tiene a su cargo, el juez de Recreo, un solo juez tiene a su cargo, Recreo, Icaño, Ancasti, El Alto, Tapso, Bañado Banta, Los Altos. Ahora, un ciudadano de Los Altos, un ciudadano de Bañado Banta, la verdad que tiene una verdadera denegación de justicia. Si tiene que ir a plantear una demanda a la ciudad de Recreo, realmente es complicado. E incluso es complicado para el propio juez tener que ir a citar un testigo a Bañado Banta o a Santa Rosa. Entonces la gobernadora está pidiendo, señores legisladores, con el consenso de la oposición, ¿por qué no revisamos también esas circunscripciones judiciales para facilitar el acceso de los ciudadanos al órgano justiciable de manera rápida y eficaz? También plantea la gobernadora que se comience a discutir la necesidad de una cámara multifuero en el oeste de la provincia. ¿Qué es una cámara multifuero? Cuando una persona tiene un fallo desfavorable en el juzgado de Tinogasta, de Belén o de Andagalá, para plantear una apelación tiene que venirse hasta la ciudad, porque la Cámara de Apelación está aquí. También es económicamente costoso, es complicado, hay plazos. Entonces la gobernadora dice, veamos la necesidad de crear una cámara en el oeste de la provincia para que Tinogasta, Andagalá, Belén, Antofagasta, Santa María pueda tener un acceso más cercano para poder plantear alguna apelación. También plantea la gobernadora el tema de comenzar a adecuar las estructuras judiciales y los procedimientos administrativos de nuestra provincia a lo que fue la nueva reforma del Código Civil en lo que respecta al régimen de familia y violencia familiar, algo que realmente nos preocupa. ¿Qué establece ese nuevo Código Civil? Y la gobernadora instruye a sus legisladores para que trabajen en este tema. El nuevo Código Civil establece que hay que comenzar a establecer juzgados especializados en familia y violencia familiar en las distintas circunscripciones judiciales. Yo le explico, le doy el caso de Recreo, de Tinogasta, Belén o Andagalá. Ese juez tiene a su cargo familia, tiene a su cargo la cuestión laboral, tiene a su cargo la cuestión civil, tiene a su cargo la cuestión comercial, y el nuevo Código Civil le dice hay que establecer una persona única y especialista para los casos de familia y de violencia familiar. Es decir, en este caso sería una adaptación de la ley nacional que rige desde agosto del año pasado. Exactamente. Y también, ¿qué establece ese nuevo Código Civil? El proceso de la oralidad. Hoy, cualquier ciudadano, cualquier mujer que ha tenido una separación y que está planteando algún régimen de alimentos, algún régimen de visita, le digo la verdad que es bastante engorroso y es algo que se tiene que resolver de manera urgente. Los alimentos para los menores de edad, que se presentan en el escrito, que tienen que primero hacer una mediación, que si no está la mediación se presenta un escrito, que después la audiencia dentro de un mes, que después la apelación y los alimentos no aparecen. Y los chicos crecen. Y los chicos crecen. Este nuevo Código Civil establece una audiencia prácticamente de 48 horas donde se tiene que resolver la situación. Entonces, pero para eso agiliza, para eso nosotros tenemos que adecuar todo lo que es el procedimiento de forma, que son 200, 300 artículos, por eso hay que trabajarlo con todos los legisladores,
para adecuarlo a la oralidad. También plantea la modernización. Santiago del Estero, el propio juzgado federal de aquí, ya las notificaciones son por medios electrónicos. Nosotros todavía seguimos con el sistema de que vaya el oficial de justicia a tu casa. Todo eso demora el procedimiento. Sobre todo si no encuentra el domicilio, por Sobre ejemplo. todo si no encuentra el domicilio. Demora y encarece. Y encarece. También está planteando la gobernadora, comencemos a modernizar el tema judicial. Y también plantea la reforma de la Corte de Justicia, en cuanto a su número de miembros, pero algo muy importante, en cuanto a cómo debe funcionar esa Corte de Justicia. Ella cuando lo establece un sistema de funcionalidad por salas especializadas. Lo mismo que le estaba comentando yo con el tema del régimen de familia, que el Código Civil establece, no señor, el juez no puede tener todas las materias, por lo menos en familia y violencia familiar tiene que ser especializado. Lo mismo está planteando la gobernadora para la Corte. Porque yo soy abogado, y como puede pasar en la medicina o en otras profesiones, uno no es especialista en todas las materias. Por ahí uno se inclina por lo laboral, otro por lo penal, otro por lo civil, pero no es especialista en todo el ámbito del derecho. Entonces, la gobernadora está planteando que la Corte se integre por salas, que sean especialistas en la materia. Usted puede ser especialista civil, penal, laboral, contencioso administrativo, que son las nuevas tendencias que están realizando todas las reformas de las Cortes de Justicia, y eso va a garantizar dos cosas. Uno, un criterio uniforme y jurisprudencial dentro de la provincia, lo cual otorga seguridad jurídica a los ciudadanos, porque hay un especialista que ya te fijó un criterio. Yo en materia de sucesiones, prescripciones, fallamos así porque así consideramos que es correcto y eso agiliza los procedimientos. Pero después, en esos casos, los fallos son con el voto de cada uno de los integrantes de la Corte, o lo que diga el especialista es vinculante para los demás. Es por sala, salvo algunas cuestiones que pueden ser la contenciosa administrativa, por ejemplo, que pueden resolver en pleno, se llama, por todos los miembros. Pero esa facultad, la forma de cómo se va a integrar, el Poder Ejecutivo le da facultades a la Corte. El Poder Ejecutivo no mandó el proyecto diciendo quiero una sala penal, civil y... Señores de la Corte, vean el mejor criterio, claro. Vean cuál es la forma de dividirse salas, cuáles son las materias más importantes y que lo decidan ustedes, los mejores especialistas. Se les da cierta libertad. Es la tendencia, no es algo que se nos ocurre a nosotros o que es un experimento, es una tendencia que ya viene de hace muchísimo tiempo y que es necesaria adecuarla a nuestro tribunal. La Corte de Justicia de Catamarca está por cumplir casi 2 siglos con 3 miembros. Hubo un crecimiento absolutamente demográfico, imagínense, en su momento debe haber habido 30.000 habitantes, se quintuplicó el tema de habitantes, y eso trae como consecuencia mayores índices de litigiosidad, mayores conflictos sociales, que implican mayores problemas para quienes hoy están en la Corte. Y sobre todo, no solo que tienen mayores causas, mayores índices de litigiosidad, sino también que la estructura judicial se fue ampliando. Desde esa época hay más juzgados, hay más cámaras, hay más fiscalías, y los miembros de la Corte, de acuerdo a nuestra Constitución, tienen la superintendencia. ¿Qué significa eso? Que tienen que ver si le está faltando una computadora, si le está faltando un empleado, si le está faltando las hojas. Tienen que no solo fallar la gran cantidad de causas, sino también la superintendencia, pagar los sueldos, absolutamente todo, de toda la provincia. Ahora, todo esto es en principio absolutamente razonable y probablemente no haya mayores objeciones en ese sentido. Sin embargo, es inevitable que se haga una lectura política también de esto, así como desde el oficialismo se argumenta que la actual conformación de la Corte de Justicia tiene como, digamos, es adicta a un cierto sector político vinculado más a la oposición, quizás porque hay 2 de sus integrantes que han sido funcionarios del Frente Cívico y Social hasta hace muy poco tiempo. También desde la oposición se hace una lectura política.
se impulsa digamos, que se creen 4 nuevos lugares dentro de la Corte, lo cual en principio sería casi, como se dice, una mayoría automática sobre los 3 que representarían a la oposición. Esta es una lectura muy lineal, pero me parece que también vale la pena que usted haga una lectura política. Mire, si vamos a hacer una lectura política nunca vamos a reformar nada. Esta es la verdad. Yo el otro día decía que para mí es una respuesta simplista. Acá hay que comenzar a estudiar el fondo de la cuestión, o si para la oposición, que están diciendo eso, es otro número, bueno, debatamos otro número. O si para la oposición está bien cómo está funcionando el sistema judicial, porque pareciera que lo defienden, más que presentar propuestas para reformarlo, que lo digan. Miren, señores, nos parece incorrecto el proyecto, nos parece que está mal lo que están proponiendo. Creemos que el sistema judicial como está funcionando actualmente está bien y es una cuestión de debate. Ahora, si vamos a entrar a hablar de un número, de 7, de 5, de 9, de 2, de 1, o decir esto es una cuestión política, y bueno, que siga funcionando como está y no hagamos absolutamente nada porque siempre es una cuestión política. Y le digo más, tanto el tema de la reforma de la Constitución como el tema de reformar ciertas cuestiones del Poder Judicial es tarea del Poder Legislativo. Ahora tuvieron mucho tiempo para decir, nos parece que 5 es el número, nos parece que 3 está bien, pero podemos reformar aquello, y no lo hicieron. Son propuestas que siempre las está enviando el Poder Ejecutivo porque, a fuerza de ser sincero, nosotros vamos al interior de la provincia, sobre todo en el interior, y se nos acercan los ciudadanos y nos dicen, queremos que la justicia sea más ágil. Tengo un proceso que llevo 10 años y no tengo resolución. Y uno le explica que somos poderes independientes, que la tarea del Poder Ejecutivo es otra, y la gente dice, bueno, pero hagan algo, hagan algo. Entonces, si vamos a esperar que se decidan los otros poderes para hacer algo, y bueno, vamos a dormir en el sueño de los justos, pero algo hay que hacer porque nosotros consideramos que tiene que haber mayor agilidad, siempre respetando la independencia de poderes. Necesitamos que tenemos que ir a un sistema más moderno, donde la gente tenga mayor facilidad de acceso a la justicia, como le contaba, en el interior de la provincia. Entonces, no es una cuestión de número. Y lo más importante de la Corte, como le dije, es la forma de integración. A mí me gustaría que los legisladores del Frente Cívico comencemos a discutir, capaz que no están de acuerdo en integrar en salas especializadas. Bueno, lo debatamos y lo discutamos. Y que hagan propuestas también. Y que hagan propuestas también. Yo he escuchado que hay intereses políticos. La escuché a la presidenta del bloque del Frente Cívico preocupada por la decisión de bloque de ciertos diputados, cómo se conforman los bloques. Mire, semejantes temas que hay para debatir en la legislatura como para andar preocupándose si hay un bloque más o un bloque menos, la reforma de la Constitución, una reforma integral de la justicia. Entonces hay que comenzar a ponerse a la altura de las circunstancias. Lo que pasa es que esa decisión de bloque por ahí también tiene que ver con la correlación de fuerza para aprobar tal o cual proyecto. Totalmente, totalmente. Pero creo que la sociedad, les puedo asegurar, lo que menos hoy le interesa es cuántos bloques hay en la Cámara de Diputados. Creo que la sociedad dice, tengo un proceso judicial, me gustaría que sea más rápido, que sea más ágil, que me solucionen el problema. Como también que le solucionen los problemas que está a cargo del Poder Ejecutivo y que son muchos y que sabemos que hay muchas cuestiones por resolver y modificar. Que incluso la gobernadora en el discurso del 1 de mayo planteó una fuerte modernización del Poder Ejecutivo, porque nosotros también entendemos que hay que modernizar el Poder Ejecutivo para acercarse más a la gente, en definitiva para facilitarle la vida al ciudadano. Muy bien, doctor, le agradecemos su participación en el programa y en otra oportunidad vamos a hablar también de los temas políticos, entre ellos las decisiones de bloques, que no son un tema menor. No es un tema menor, pero bueno... Sobre todo por la connotación nacional que esto tiene. Exactamente. Bien. Pero bueno, fue explicado en su momento por el doctor Perrota que necesitaban
un poco más de autonomía. Ellos creen que eso va a reforzar la calidad legislativa, pero han dejado bien en claro que acompañan al gobierno de la provincia. Bien, muchas gracias. No, por Muchísimas favor. gracias, doctor. Vamos a una muy breve pausa, ya venimos con el cierre y las conclusiones del programa.